Este es el seminario de cómputo científico del posgrado de la Facultad de Ciencias y me da mucho gusto que Enrique Camarillo esté otra vez con nosotros, ¿verdad? Y nos va a hablar de un líquido raro, desconocido en la Tierra, el agua, pero a 60 grados, ¿no? Específicamente. Nosotros conocemos el agua para altas temperaturas, y, por ejemplo, para bañarse, ¿qué agua? ¿Qué grados? ¿Cuántos grados? ¿La evolución? El agua con la que se baña, ¿qué? ¿Cuántos grados? ¿20, 30? El agua ambiental serán 25 grados, 36 grados si la tomas tibia, un poco 40. Para los 60. Hay quien ha metido el agua de 60. Ya queda. ¿Ya quema? 50, 50 grados ya queda. Bueno, pues nos va a hablar del agua. Miquel, qué bueno que lo Gracias. Bueno, como ha dicho Pablo, ciertamente el agua ha sido estudiada, bueno, además de que es un ambiente, un elemento tan natural en la naturaleza, bueno, para nuestro ambiente, aunque no para todos los planetas. En particular, bueno, la Tierra es agraciada por tener una buena cantidad de agua, que es lo que hace. Primero, todos sabemos que el agua es fundamental para la vida, pero también, digamos, ha sido fundamental para la formación de la Tierra como la conocemos. A través de millones de años, el agua penetra en las rocas, inicialmente buena parte de la apariencia de la Tierra es una corteza rocosa. El agua al formarse penetra, tiene una capacidad de penetración en las rocas y con los cambios de temperatura se expande. Todos sabemos que a 4 grados tiene un mayor, bueno, si no lo sabemos todos, tiene una serie de propiedades que a la temperatura de 4 grados tiene un volumen mayor, se expande, entonces rompe rocas. Al romper rocas, digamos, y progresivamente de rocas a roquitas, las va haciendo polvo, las va haciendo tierra, la tierra ya como la conocemos. Entonces, digamos, tiene una buena influencia en la formación de los terrenos cultivables, los diversos terrenos desérticos que se conocen en la apariencia que tenemos de la forma de la Tierra. Naturalmente, y por otro lado, desde el lado de la biología, pues estamos hechos de buena cantidad de agua y buena parte de la vida, digamos, tiene su origen en las propiedades del agua como un buen agente para disolver una buena serie de materiales terrestres, materiales de la naturaleza, de manera que eso es lo que hace que también, digamos, la buena parte de la constitución de los seres vivos con su parte de agua es la disolución que puede alcanzar de los diversos elementos nutritivos, etc. Bueno, entonces, en realidad aquí se hace un énfasis en unas ciertas propiedades generales del agua, aunque bien voy a platicar de cómo llegamos a este asunto, ¿no? Pero primero, adelante, ¿cómo se hace esto? ¿Tienes? Me pongo aquí. Es que como lo traje, ¿no? No hay cuidado, ¿no? Bueno, en primer lugar, el agua sería una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno con dos hidrógenos. El requerimiento de la estabilidad química para el oxígeno es atraer dos electrones para hacerse de una capa, lo que decimos de una capa esférica más estable, y los electrones, digamos, en este caso los hidrógenos, ceden su electrón en una especie de compartición temporal de estos electrones. Sin embargo, digamos, se orientan de determinada forma y esta orientación que tiene da lugar a lo que decimos un dipolo eléctrico, una cantidad, digamos, de carga aquí, su componente a una sola dimensión, da lugar a este tipo de expresión, 2 veces la carga, veces la distancia que la separa. Es un dipolo. En el caso de los dipolos microscópicos, la cantidad con que se mide es un debye, donde la distancia es de 1 angstrom y la carga es 1 electrón. Entonces tendríamos del orden de 2 debyes
dipolo eléctrico que tiene lugar. Bueno, digamos, esta es la molécula de agua con esta particularidad. Sin embargo, cuando se acercan otras moléculas, pues bueno, ya la interacción, lo que decimos como un lenguaje general, hablar de interacciones, esto es una carga, pero si se acerca otra molécula, pues habrá una determinada interacción entre sí. Eso le llamamos una interacción eléctrica. ¿Sí? Esa interacción eléctrica se llama enlaces o puentes hidrógeno. Entonces eso hace que el agua, como otros materiales, pueda alcanzar un estado de condensación. Los materiales, en general, la materia sólida, la materia líquida, la materia condensada requiere de fuerzas determinadas para poder para llevar a cabo los sólidos, como los metales, que tienen un tipo de enlace, la sal común, que tiene otro tipo de enlace, un enlace iónico, y otro enlace como los semiconductores, se llama covalente, y este tipo de enlace que se llama un poco aparte el puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Entonces eso es lo que hace la condensación del agua, al fin y al cabo. Se requieren de fuerzas para hacer, digamos, de moléculas libres, hacer un estado condensado. Entonces, digámoslo así, genéricamente, no pasamos a la siguiente. Por ejemplo, una de las propiedades, digamos, aquí del agua es la acción capilar. Aquí, digamos, tendríamos un tubo de pared pequeña, entonces el agua tiende a subir, en otro caso, el mercurio tiende a bajar. Este tipo de propiedades, como tensión superficial o lo que llamamos una vibración osmótica, es lo que hace que el agua suba de las raíces de las plantas hasta las partes superiores de los árboles o de cada planta, a través de este tipo de mecanismo, digamos, no mecanismo, ¿no? Esta acción, este hecho, ¿no? Entonces, esta particularidad es lo que hace que el agua sea agente capaz, digamos, para dar lugar a la vida vegetal. Bueno, en primer lugar, como nosotros inicialmente pasé por este tema, es la transmisión de la luz. La transmisión de la luz, que cuando pasa por un medio, parte de ella es atrapada de alguna forma, reflejada, una serie de mecanismos, y una luz saliente. Entonces, un poco para estudiar los fenómenos, algunos de los fenómenos ópticos, en este caso el espectrofotómetro se dispone de una lámpara, lo que llamamos un monocromador, que selecciona una longitud de onda. Esta pasa por un divisor de haz a la mitad de intensidad. Aquí, digamos, que llamamos un canal de referencia, donde la luz, si pensamos que esta tiene una intensidad igual antes de entrar a este punto, y después si aquí ponemos una muestra, en general una muestra de caras planas, para que pueda ser medible en cuanto a la propagación de la luz a través del material, y la luz saliente. El cociente de estas dos cantidades sería la transmitancia, y si tomamos una forma de logaritmo sería la absorbancia. Entonces, digamos, para hacer estudios específicos de la luz, requerimos aislar la luz de otra manera. Es sabido que la luz blanca es realmente una composición de muchas longitudes de onda. Allá, por ejemplo, esta luz tendrá azul, amarillo, verde, una serie de colores. No sé si el otro día les he traído un espectroscopio para mirar cómo se ve esa luz, con un espectroscopio, cómo se despliegan sus colores. Entonces requerimos seleccionar un color rojo, azul, verde, no determinada longitud de onda, para estudiar el paso de la luz a través de un material. Entonces seleccionamos, para poder hacer un estudio sistemático de la luz a través de los materiales, primero que nada la monocromatizamos. La separan. Separamos en longitudes de onda. Entonces aquí sale un ancho espectral relativamente pequeño. Podemos seleccionar
y a su vez hacerlo pasar a través de un material y lo que tendríamos... O sea, lo que estás interesado es las propiedades eléctricas. No, ópticas. Ópticas de la luz. Ópticas. Entonces el agua. Pues eso, güey. En realidad de eso voy, o sea, vamos aparte, ¿sí? Ah, bueno, lo que pasa es que, ok, pero del agua, ¿de quién estás interesado? Por eso estoy hablando de cómo se inicia Okay. este tema. Adelante. No, es que no se acuerda. Bueno, en este caso, De la luz al agua. por ejemplo, si tuviéramos agua, este volumen de agua pasa a una intensidad entrante y una intensidad saliente. Entonces, esta intensidad, dependiendo de la longitud, tiene un decaimiento exponencial de una forma como esta que se llama la ley de Beer-Lambert. Y digamos, por alguna razón, dada el carácter de esta ley, nos conviene este tipo de medición, el logaritmo de la intensidad entrante, el logaritmo de la intensidad saliente, y esto a su vez se puede relacionar con el espesor de la muestra. Digamos, este es el marco, uno de los marcos en los cuales se miden las cosas, ¿no? Para entender o para saber qué tipo de propiedades estamos midiendo. Adelante. Bueno, en este caso aquí lo que tendríamos es la longitud de onda y es una intensidad de absorción. Aquí se absorbe más, aquí se absorbe más. Son dos diferentes tipos de entes. En particular, lo que se trabajó son lo que se llamaban nanopartículas. En este caso son nanopartículas de oro, son nanorods del orden de unos cuantos nanómetros y de un 10-12 nanómetros de transversales. Aquí no aparece la otra desaparece la otra transparencia, pero digamos cada una tiene un aspecto, aquí lo llamamos nanorods de oro pequeños y nanorods de oro largos, ¿no? Entonces, esos son. Y esto aquí otra cosa, la hemoglobina, que es el caso de lo que viene aquí a platicar. Digamos que por otro lado, el tejido humano, los tejidos animales también tienen una determinada transparencia, aun cuando esta sea un poco, no sé si se alcanzan a ver, y de esta forma mejor, ¿no? Como el tejido humano tiene una determinada transparencia, digamos una transparencia relativa. Entonces, aquí lo que se mira es este tipo de señal respecto de la hemoglobina, que es la parte importante del cuerpo humano. Digamos, la respuesta de la hemoglobina a la longitud de onda comparada con las de nanopartículas respectivas. La idea aquí, digamos, era estas brechitas se llaman ventanas ópticas o ventanas se fue la palabra. Digámosle así, ventanas en las cuales se puede, la luz de esta longitud de onda o de esta es un poco más capaz de atravesar el tejido, los tejidos humanos. Esto viene al caso porque en determinadas condiciones uno puede inyectar determinado tipo de nanopartículas y dependiendo de la longitud de onda de su penetración y las propiedades se calientan, se logran calentar, absorben y esto lo convierte en calor. Dos respuestas para diferentes longitudes de onda, la cual, pues, para un determinado tipo de tamaño de partícula y otro, para pequeñas y para largas, ¿no? Esto viene al caso, porque en este caso es de una pechuga de pollo, un experimento que medí, en el cual el propósito general de esta es el tratamiento del cáncer a través del cáncer de determinado tipo de profundidad, a través de luz láser y de nanopartículas como se dice, tarjetizadas, ¿no? O sea, hacia un lugar específico, lograr que las nanopartículas sean acumuladas, calentar y por hipertermia o por sobrecalentamiento, en otras palabras, y quemar o necrosar tejidos cancerosos. Ese es el origen del por qué estuve un poco en esto, ¿no? Aunque digan, los caminos nos llevaron a otro asunto, ¿no? Hay un asunto que se llama serendipia. ¿Cómo? Serendipia. Serendipia es una palabra para indicar cuando la gente está buscando algo y le salen las cosas por otro lado. Inventa o sale un descubrimiento nuevo, algo que no realmente buscaba, ¿no?
digamos, en ese estilo, andábamos en ese tipo Este tamaño, serendipia. este cuarto tiene un libro de este tamaño, ¿cómo se llama? Hay un libro por ahí de Alianza Editorial, tiene toda una serie. Uno de los casos es la penicilina, otro de los casos es las microondas. Alguien tiene un chocolate ahí al lado de un emisor de microondas, se le calienta y no entienden hasta que ven que las microondas son capaces de calentar algunos alimentos, ¿no? Y todo, sobre todo por el agua. Aquí, digamos, ese es un poco el por qué andamos de metiche en otro tipo de asuntos, por qué andamos de las nanopartículas. Y como eran a su vez, se requerían calentar, o las nanopartículas están sufriendo un calentamiento, era preguntarse qué tan estables eran la temperatura, si se calientan, si mantienen sus propiedades ópticas, sus propiedades ópticas. Entonces, digamos, es una parte del esquema. Adelante. Bueno, aquí la comparación entre dos tipos de nanopartículas bajo la acción de una potencia láser y la capacidad de calentamiento. Y bueno, por otro lado, las dimensiones de las nanopartículas. Es un aspecto importante, el tamaño de una nanopartícula para observar la respuesta. Adelante. Bueno, aquí digamos, este caso son, digamos, lo que nos encargaron, o lo que nos a cargo, era ciertamente unas nanopartículas de plata, por cierto, hechas en la Universidad de Sonora. Esto fue hecho en Madrid, por cierto. Entonces, bueno, esta es una micrografía de esa solución en un microscopio electrónico, donde se muestra parte de nanopartículas, y este es el tamaño medio, ¿no? La escala respectiva. Bueno, como saben, por otro lado, las nanopartículas están ahí digamos, brincando por todos lados, y bueno, en este caso yo llegué a este tema por este asunto, ¿no? Adelante. Otra micrografía, digamos, donde se ven las formas de las nanopartículas de plata. Adelante. Y esto, digamos, las nanopartículas, a su vez, a una temperatura no tratada, digamos, como nos han llegado, y otra después de lo que llamamos un annealing, o sea, pero hacerlas permanecer en un ambiente de temperatura de 87 grados, por algunas horas, por algún tiempo, 130 minutos. Y ver cómo a través del tratamiento térmico, pues esencialmente hubo una diferencia, ¿no? Entre antes y después. O sea, la temperatura, hay una estabilidad relativa, pero, digamos, por un lado lo que se observa es que este pico se ha modificado, y por otro lado la intensidad, tiene una menor modificación. Pasamos a la siguiente. Bueno, el pico menor tiene una pequeña modificación, ¿sí? O sea, apenas, digamos, los efectos grandes, gordos se sienten en la banda ancha. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual empecé con la transparencia de cómo es el equipo con el cual se mide la absorbancia, o en su caso el coeficiente de extensión de estos entes. Adelante. Bueno, aquí realmente lo que está en acción es lo que llamamos un plasmón. En las entidades pequeñas, se me ocurrió esta forma, digamos, particularmente los metales, digamos, el enlace metálico, a diferencia del enlace puente de hidrógeno, pues eso es un ambiente de electrones relativamente libres. Electrones libres, decimos, son electrones libres, y los átomos de metal que liberan electrones, y esos electrones, decimos, son de todos y de nadie. No es un ambiente socialista, ¿no? Los electrones son de todos y de nadie a la vez. Pertenecen a todo y a nadie a la vez. O sea, no hay una especie de pertenencia. Vamos a pensarlo en ese lenguaje. Entonces, esa es la razón particularmente por la cual estos electrones libres permiten o dan lugar a que la resistividad o la conductividad de los metales sea alta, porque al menor campo eléctrico estos electrones pueden responder con movimiento. Entonces, bajo la acción, si uno piensa en un metal en el cual están los dos en rojo y amarillo, al combinarse es un color naranja, por supuesto, así en este estilo,
Cuando pasa un campo eléctrico, por un lado los electrones son empujados y los otros son atraídos, ¿no? Las partes positivas, de manera que aunque la masa de los iones metálicos es mucho mayor, el movimiento más bien es de los electrones. Cuando pasa aquí una onda eléctrica, una onda óptica, una onda electromagnética en general, pues produce que los electrones sean sacudidos en una y otra dirección. Cuando esta frecuencia es adecuada, este movimiento es más acoplado. Cuando esta frecuencia no va con esta intensidad de frecuencia, entonces no hay respuesta. Entonces, cuando esto es mayor, es justamente donde tenemos mayor absorción. Donde no hay acción de la onda electromagnética sobre la nanopartícula, esto casi no le da tiempo de moverse, por así decirlo. ¿Está claro? Sí. La nube, particularmente aquí se nos forma un excedente de carga positiva, por ejemplo, y aquí una carga negativa. ¿Está claro? ¿Estoy bien? Este sería lo positivo y este era lo negativo, ¿no? Esto lo atraído y lo otro lo negativo. ¿Está claro eso? Un plasmón sería un poco este tipo de concepto, ¿no? Digamos, si decimos plasmón, que además tiene una frecuencia específica de respuesta. Entonces, por un lado, aquí tendríamos que esto depende del tamaño, entonces por eso es que tendremos una banda ancha. Dependiendo de la distribución de tamaños, habrá también una especie de mejor respuesta a la acción electromagnética. Adelante. Bueno, entonces aquí cuando tendríamos los picos estos y bajo diferentes tratamientos de temperatura, de anhelo a determinada temperatura, pues en este caso la longitud de onda del pico se mantenía y entonces aquí, ciertamente aquí en esta parte se nos modificaba. Y eso al principio pasa desapercibido. O sea, siguiendo nada más la longitud de onda del pico, o bien el área, o bien la intensidad, la intensidad de absorción, pues tendríamos diferentes modificaciones, todo en función de la temperatura. O sea, cuando vas cambiando la temperatura se presenta ese cambio. Sí, o sea, aquí la solución se mantiene en un determinado receptáculo, se pone en un baño térmico por 1 hora, se retira, se deja pasar a temperatura ambiente, se le mide la absorbancia y tenemos un intensivo. Lo volvemos a hacer otra vez ahora a una temperatura mayor y así sucesivamente, ¿no? El mismo líquido a diferentes temperaturas. Adelante. Bueno, aquí digamos tendríamos un seguimiento de una de las nanopartículas ahora sí de plata, en la cual digamos, es de oro, es de 800. Entonces digamos tendríamos una posición del pico y cómo decae. La desviación en longitud de onda, como ese corrimiento que vimos una de las transparencias con la temperatura, y también tendríamos una mayor desviación. Y luego ya finalmente el área, ¿no? O sea, un estudio, ¿cómo decirlo? Fenomenológico, ¿no? En cada paso de lo que sucede con la solución y su respuesta en absorción óptica. Adelante. Bueno, en este caso lo que presento realmente son nanopartículas ahora sí hechas aquí por nosotros, realmente es en una clase. Relativamente son fáciles de hacer, son 2 o 3 nitrato de plata, acetato trisódico y tetraboruro de sodio, y digamos son probando la susceptibilidad de las partículas a determinadas acciones físicas. En este caso es bajo la acción de una luz, bajo la acción de una luz de este estilo, es ponerla a 8 horas, 15 horas, 27 horas, entonces vemos modificaciones en los espectros de absorción. O sea, ver la estabilidad de las nanopartículas a determinados agentes físicos. Esto nomás lo presento porque es una cosa que hemos hecho aquí los estudiantes, los chicos de un curso, ¿verdad? Y nuevamente otro tipo de solución, digamos aquí una estadística o una especie de síntesis en la cual, digamos, se observan esferas, prismas, dependiendo del tiempo de irradiación a
la luz de este tipo fluorescente. Y bueno, se ve ciertamente la presentación de las nanopartículas, de los nanoprismas. Los nanoprismas, cuando la solución es abundante en nanoprismas, es de tipo azuloso, y cuando es de tipo de esferas, es de tipo amarillento. Hasta su apariencia hacia a la vista cambia, pero particularmente es el espectrofotometría de absorción lo que nos da un cierto tipo de idea entre la forma morfología y la respuesta óptica. Adelante. Bueno, en este caso nuevamente se trata de nanopartículas de oro, una respuesta completa, y que dependiendo del tamaño vemos bien diferenciado su respuesta. Dependiendo del tamaño de la nanopartícula, pues veremos su respuesta. Por otro lado también ahora en el caso de oro, aquí está un poco en inverso, ¿no? en energía, por eso está al hacerse cambiar de longitud de oro, cambia la energía, y digamos lo que hacemos es el seguimiento con la temperatura, y vemos aquí en este rango, ¿sí? nos vuelve a cambiar la respuesta. Hay una rodilla, ¿no? Hay claramente presente cuando se acerca uno en esta temperatura. Hay una estabilidad hasta aquí, y después hay nosotros como lo habíamos dicho antes, teníamos una respuesta a temperatura ambiente, otra a 87, en un solo brinco, digamos, pero también cuando lo hacemos en pasos, se va haciendo se va mirando esta evolución, ¿no? esta evolución con tratamiento térmico. Adelante. Bien, también en ese caso, un estudio sistemático de las respuestas, en este caso de las gordas, de las nanopartículas, de unos nanorods largos, que digamos está arriba de 1000 nanómetros su pico ancho, su banda ancha, y el corrimiento con la longitud, otro tipo de comportamiento, pero finalmente con una rodilla, digamos, con un cambio, con un cambio de imagen, de respuesta, al pasar por esa temperatura. Y otro, digamos, con la banda, el área de la banda, digamos, un estudio sistemático que se hace de cada paso. Adelante. Bueno, otro aspecto es el tamaño, ¿no? Cómo evoluciona antes y después del tamaño. Es una estadística después a través de la microscopía óptica, electrónica, las micrografías, ir a medir tamaño por tamaño, antes y después. Es una superposición relativa que nos da idea de cómo cambiar un poco la morfología de las nanopartículas. Bueno, adelante. Aquí lo que uno creo que ya le había presentado antes y después. En este caso es de oro. Las de plata presentan aquí un pequeñito, el 337, que depende, digamos, es una respuesta que decimos plasmónica. Hay unas de tipo dipolar, otras que decimos de tipo cuadrupolar. En todo caso, a veces su identificar esos mecanismos es un poco más complicado. Estamos presentando nuestros fenomenológicos. Adelante. En este caso es para el oro. Una de las de oro, las más grandes. La siguiente, por favor. Bueno, ahora en este caso se trata de lo que llamamos quantum dots. O sea, son nanopartículas, en este caso de semiconductor, de teluro de cadmio, de diferentes tamaños, 1.2 y 4 nanómetros de tamaño. En la anterior pusiste menos mal. ¿Por qué la anterior? Es porque lo que quiere decir es de que la comparación es de que los mismos tratamientos térmicos que se hicieron para las de oro, se hicieron para las de plata. Entonces, menos mal que en ese sentido es una frase que nos quedó allí, que menos mal porque corroboraba que todo estaba sucediendo, o sea que las mismas temperaturas fueron las que se usaron tanto con las nanopartículas de oro como las nanopartículas de plata. Eso es lo que se comenta. ¿Se queda con atrás? Eso, ¿no? Los mismos, todo se les hizo el mismo tipo de annealing, ¿no? Un annealing es un tratamiento de sumergirlo, digamos, en un ambiente. ¿Es sumergir? ¿Annealing? Annealing, sí. Es sumergir. Bueno, sumergirlos en un ambiente térmico, ¿no?
Bueno, aquí entonces lo que se revela para unas, digamos, se irradian las nanopartículas y se van y emiten, y tienen una longitud de onda de emisión, que aquí comentamos, ¿no? El máximo de emisión es el que se detecta, y ahora a su vez esta emisión va aumentando la longitud de onda dependiendo de la temperatura. Pues nuevamente es cerca de este intervalo 60 donde se insiste, ¿no? el cambio de comportamiento. Aquí en cambio estas son nanopartículas de un determinado tamaño, de 1.2 nanómetros, y estas a su vez son en un tamaño de 4 nanómetros con una dispersión en tamaños relativamente estrecha. Aquí digamos lo que se tiene es un ciclo de calentamiento y enfriamiento, o sea, no hay degradación del material en este caso por el calentamiento y enfriamiento. Pero a diferencia del tamaño, esta sí no tiene respuesta, ¿no? Se ve semejante. La idea más o menos aquí que se maneja es que al ser una entidad tan pequeña, yo no pensaba que los átomos son todas de subnanométricos, buena parte de los átomos de este compuesto están expuestos en la superficie, entonces son más sensibles al ambiente que ya de 4, aunque la diferencia es pequeña, la cantidad de átomos superficiales es mucho mayor en este caso que en este. Entonces, bueno, aquí habría una respuesta de superficie, ¿no? Una interacción de superficie de las nanopartículas con la del agua que está presente, ¿no? Digamos, en todo caso, no sé si lo he dicho, pero bueno, siempre es el agua en la que están disueltos, en la que están dispersadas todas esas nanopartículas, y por eso es que lo común ha sido, por un lado, este rango de comportamiento donde todo cambia, y por otro lado que solamente es el agua lo único que ha cambiado, o bien las nanopartículas algunas veces reciben una especie de un tratamiento, por decir la palabra, se añade un componente para blindar, darles un blindaje electrostático, para evitar lo que se llama una coalescencia, ¿no? De que hay un cierto tipo de rechazo, porque si hay un tipo de atracción tendríamos un incremento, una modificación, nada más por la sola acercamiento entre diversas nanopartículas. Entonces, en este caso, como que, digamos, indica que si tuvieran un recubrimiento prácticamente no hay efecto, todo el efecto es puramente al líquido, que es el disolvente. Adelante. Otro tipo en este caso, son es una síntesis de nanorods en diversas soluciones, hecha a diferentes temperaturas. Y aquí lo que se nota, las diferentes temperaturas en las cuales se realiza la síntesis, cuando uno pasa aquí por esa temperatura, hay un cambio radical, ¿no? Hay un cambio presente, ¿no? Digamos, si se quiere son cambios finos, pero ya por un lado la persistencia de estos cambios da que pensar, ¿no? Adelante. Adelante, entonces. Bueno, ahora sí ya vamos a lo que serían, digamos, las propiedades, el valor del dieléctrico, ¿no? Digamos, la función dieléctrica, ¿no? La función dieléctrica en función de las temperaturas, en este caso es agua, en la cual se mide la constante dieléctrica, y a determinada temperatura tendríamos una especie de cambio. Y esta, digamos, como que es susceptible de verse a diferentes presiones, es la presión atmosférica y es una presión 100 veces mayor, ¿no? Es 0.1 megapascales y 1 megapascal, es 10 veces superior. Y digamos, bueno, en este caso también es susceptible de observarse bajo otras condiciones físicas, que es el cambio de presión, donde ahora se ve lo que tendríamos, que estos dipolos o estas moléculas de agua están más apretadas entre sí, y eso es lo que modifica también la respuesta de cada una de las moléculas al tener más cerca a sus vecinos. Adelante. Bueno, aquí digamos lo que se reconoce otra vez, que el agua tiene un momento dipolar
Esto se llama que es un elemento o un compuesto paramagnético, de manera semejante a los ferroeléctricos. Los ferroeléctricos son los paramagnéticos, lo dije mal. En los cuales tienen un pequeño momento magnético y en este caso un pequeño momento eléctrico. Entonces, bajo la acción de un campo eléctrico, estos dipolos se alinean, como veremos un poco después. Bueno, al ser un elemento paraeléctrico, esto es, digamos, una expresión de la ley de Weiss-Curie o Curie-Weiss, y digamos que si tiene un comportamiento, lo hemos así escrito como 1 entre epsilon, para que tengamos una forma de una recta y de alguna manera calcular los parámetros sencillos de una recta. Digamos, como tenemos un comportamiento bilineal, aquí tendríamos otra recta de ajuste, y digamos, los cálculos y todo lo que se hacen después, el momento dipolar cercano al hielo es 2.55, y el ajuste de esta recta con esos parámetros nos da 2.17 device. Y en el lado de alta temperatura tendríamos que esto se podría asignar a un cambio del momento dipolar de la molécula de agua, y en este caso, cuando se calcula, aparece cercano al que se conoce para el vapor de agua. Digamos, lo que se dice, lo que se establece, que el agua tiene dos fases, una fase con un momento dipolar de esta magnitud y otro con esta otra magnitud. Lo que podríamos decir que la molécula de agua se abre, por ejemplo, y entonces la distancia efectiva entre las dos partículas, el momento dipolar se disminuye, y podemos tener este otro tipo de momento dipolar individual de cada molécula de agua. Adelante. Bueno, solo él. Digamos, es lo que llamamos un condensador, ¿sí? Este es un condensador, son dos placas paralelas, y cuando se le aplica un voltaje, entre esas placas paralelas, una se carga positivo y otra se carga negativo. La cantidad de carga que puede acumular este tipo de entidad, pues va como el cociente de la cantidad de carga aquí presente, dividida entre el voltaje. Eso le llamamos la capacitancia del elemento. Y eso, a su vez, en términos prácticos, es la constante dieléctrica del vacío, si es que aquí en el medio tenemos nada más que aire o vacío, y es mayor mientras más aumenta el área, más carga podemos depositar, y cuando más las acercamos, más es fuerte la influencia entre sí, entonces por eso es inverso de la distancia. Digamos, esa es la capacitancia de un capacitor de caras planas, ¿no? De plano. Adelante. Cuando este capacitor se llena de algún material, entonces cambia su valor. Digamos, se aumenta esa cantidad de carga que puede adquirir, y esa es la forma como establecemos. Lo que sucede es que dada la naturaleza atómica de los materiales, por un lado, cada átomo a su vez contiene electrones y de manera que estos son atraídos hacia una parte de la placa, dejando un poco aquí carente de electrones. En el caso de un capacitor plano, al ser atraídos esta parte, aquí prácticamente permanece neutro. Entonces, prácticamente la carga se acumula en los extremos, y el capacitor es capaz de acumular más carga y su capacidad aumenta. Y de ahí entonces, comparando las capacitancias al vacío y con material, tendríamos entonces la constante dieléctrica. Entonces, llenamos un capacitor de agua, medimos la capacitancia, la comparamos con respecto de un capacitor al vacío, y así obtenemos esta constante eléctrica. Hacemos un inverso y entonces trazamos. En realidad, estas son, aquí como vemos, son una serie de puntos de diferente formato, círculos, cuadrados, triángulos inversos, triángulos de pie, que corresponden a diferentes medidas de diferentes publicaciones, y digamos, todas acomodadas, siendo de diferentes tiempos, de diferentes personas, de diferentes todas se acomodan
con un quiebre en los 60 grados, cercano a los 60 grados. Aquí desde luego está en temperatura absoluta, y eso, digamos, lo que se tiene, ¿no? Y como hemos platicado antes, y es lo que da motivo de que sean las propiedades del agua donde se tienen los cambios estructurales de y que da lugar ciertamente a los cambios en la respuesta óptica de las nanopartículas que vemos. Bueno, aquí lo que se presenta son una serie de propiedades físicas, la constante dieléctrica, la conductividad térmica, una que podría ser un poco más complicada, que es el coeficiente piezoeléctrico del agua, y además resulta que además es un piezoeléctrico, la conductancia eléctrica, la tensión superficial y la compresibilidad. Todas son diferentes propiedades físicas y todas en este rango están presentando un algo, ¿no? ¿Está claro? Adelante. Bueno, en este caso hablamos de la compresibilidad para tratar de que el medio aquí, el ambiente es matemático. Entonces tendríamos un recipiente suficientemente robusto, un émbolo, aplicamos una fuerza, aquí bajo una cierta fuerza esto se disminuye en volumen, y esto, digamos, lo podemos medir en esa forma, ¿no? Respecto al volumen total, la diferencia infinitesimal que alcanza el cambio de volumen para la presión aplicada. Entonces, digamos, aquí veíamos un cambio de respuesta, ¿no? Como la compresibilidad se ve afectada ciertamente con la temperatura. Adelante. Aquí otra medida es la conductancia eléctrica. Aquí lo que tenemos, voy a pensar para que no se piense mal, aquí en una fuente corriente alterna, digamos, en la cual a su vez había un paso de carga. Digamos, este es el concepto general de la resistividad, de la resistencia, multiplicada por en condiciones geométricas, pues de la cantidad de área y de la magnitud de la pieza en su espesor. Aquí, digamos, su inverso, que es la conductancia. Esta es la resistividad de la conductancia. Y, digamos, si la resistencia es voltaje entre corriente, la conductancia es corriente entre voltaje. Y, digamos, aquí lo que tendríamos, este cambio simplemente de comportamiento a los 63 grados. Adelante. La conductividad térmica. Bueno, ahora aquí lo que tenemos, ciertamente una parte robusta para que donde se pueda asegurar que tenemos una temperatura al menos muy cerca de la muestra, de una temperatura, una parte caliente, una parte fría, habrá un flujo de calor. Esta cantidad de calor pues depende por un lado del gradiente térmico. Está mal, ¿verdad? Debería ser así. Bien, como la diferencia de temperaturas dividida entre la distancia que separa los dos ambientes térmicos. Esto llamaríamos, y la cantidad de energía que pasa por unidad de área y por unidad de tiempo es esta cantidad. Y eso, digamos... ¿Qué decías de esa relación? ¿Qué decías que no iba ahí? Pero gradiente es cantidad de diferencia de la magnitud física entre la distancia. Es el gradiente. Bueno, sí. Entonces, aquí lo que tendríamos un flujo de energía de la parte caliente a la parte fría, y eso depende de mayor área, mayor cantidad de calor pasante, o sea, transferido. Y, digamos, una forma de transmisión del calor es en forma conductiva, es lo que estamos analizando en este caso, la conducción, ¿no? Y bueno, aquí esencialmente lo que se tiene otro tipo un comportamiento bilineal cercano aquí a esta temperatura. Adelante. Bueno, la tensión superficial, digamos, por ejemplo, uno pone una aguja o un determinado material en el seno de agua y, digamos, con una fuerza, entonces aquí tendremos la intensidad de fuerza que el momento de romper la película
que sería la fuerza entre 2 veces L, porque tendríamos a lo lado de la aguja los dos bordes, ¿no? Por eso está por 2 veces, ¿no? Pero si fuera un cuadrado, sería, digamos, sobre todo el perímetro del sólido, o si fuera un círculo, sería sobre todo el círculo. En este caso, por poner de forma sencilla, este es el agua, la tensión superficial, esta sería la expresión digamos, cruda para hacer la determinación de esto, y digamos lo que tendríamos sería, a través después de diferentes mediciones, de diferentes trabajos, tendríamos un comportamiento que al final es interesante porque es el producto de varios de técnicas diversas y de investigadores diversos, ¿no? Y de tiempos diversos. Bueno, por otro lado, la tensión superficial es importante porque es esa capacidad que hacemos de mojar. Entonces, la capacidad de poderse filtrar a través de las porosidades del agua, y eventualmente lo que hemos dicho desde el inicio, la capacidad que bajo una acción térmica, romper rocas o romper determinados tipos de materiales, bueno, particularmente rocas, y al final este sería, digamos, el aspecto que estamos viendo. Entonces, bajo ciertas temperaturas, pues esto también puede influir en la respuesta del agua. Particularmente, entonces, aquí estaríamos viendo un punto alrededor de los 57 grados centígrados. Adelante. Bueno, ya en otro lado, en otra dirección, sería cierto tipo de trabajos sobre un tipo de proteína, que florece en el verde. Se le aplica una longitud de una excitación y emite en el verde green fluorescent protein, es el nombre más o menos que tiene esta. De manera, bueno, esta es una cosa reciente. Pasamos aquí adelante. Aquí, digamos, las proteínas, por un lado aquí tendríamos la fluorescencia de la proteína y lo que podemos llamar un proceso de desnaturación, en el cual cuando se va incrementando la temperatura, la fluorescencia va decreciendo. Se habla de una denaturalización. La proteína, digamos, es un tipo de gusano con unos enlaces intermedios. Cuando se calienta demasiado, por así decirlo, queda como una tripa, ¿no? Una tripa larga, y digamos ya no, durante una determinada temperatura, si se regresa a la temperatura hay una recuperación irreversible, y aquí, digamos, después de cierta temperatura, ya el enfriamiento ya no da un lugar a una reconstitución de la digamos que se tiene así una especie así de, perdón, un poco más, así, y se crean así cierto tipo de puentes en la proteína, pero cuando la temperatura es suficientemente alta, pues queda así, queda como una tripa larga, ¿no? Se le llaman desnaturación de la green fluorescence protein. Y en este caso también la temperatura da lugar ya, bueno, se ve o se presenta algún tipo de semejanza en un proceso biológico, con un ente biológico, de una diferencia, bueno, un hito, bueno, un rompimiento, un comportamiento al pasar cierto margen de temperatura. Adelante. Bueno, pues ese, digamos, el aspecto general de por qué, o bueno, sobre todo en este caso, para diferentes procesos químicos, bajo la cual se pasa por temperaturas, particularmente distintas en agua, cómo el agua puede cambiar el comportamiento a través de la temperatura de síntesis, o simplemente una historia térmica de los materiales. Eso es. Bueno, yo hace poco, pues yo tenía esta pregunta desde hace tiempo: ¿por qué la temperatura del ser humano es 36 y pico de grados, 36 y medio?
Y entonces le pregunté a medio mundo y nadie me contestó, y hasta que fui al físico en manos del premio Nobel, un italiano, que escribió un libro sobre, dice, todo es un asunto de grados, ¿no? De temperatura. Sí, y entonces resulta Ah, que... ya de una brecha de temperatura. Sí, y entonces este cuate empieza, discute que habla de la temperatura general y habla que exactamente que la razón por la que tenemos la temperatura esta es que a esa temperatura se matan muchos bichos, o sea que hay bichos que no sobreviven a la temperatura de temperatura. Entonces que por eso el cuerpo humano, para matar bichos, se sube la temperatura, ¿no? O sea, lo que pasa es que si quieren matar a los bichos, también nos pueden matar a nosotros, pero la idea es de que el efecto de que sube la temperatura es que matar a los bichos, ¿no? Entonces que una alta proporción de bichos, hongos y no sé qué tanto, se mueren a temperaturas, ¿no? Conforme pasa la temperatura, no viven, muy pocos sobreviven. Entonces este cuate da una discusión muy interesante de esto, y luego más adelante, cuando estudia este tipo de cosas, encuentra que qué bichos sobreviven a esas temperaturas. Entonces dice que en el fondo del mar encontraron unos bichos que sobreviven a temperaturas bárbaras, ¿no? Pues son aguas alcalinas, no es que tanto, pero encontraron exactamente que hay unos bichos que viven a temperaturas altas, ¿no? Que no se esperaban, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el francés que nos del libro que escribió el libro de Kepler, de Dinamarca, ¿cómo se llama? ¿Bohr? No, Guido, pero ese era el físico,